Muchas gracias, Pedro. No has pintado un panorama bueno. esperanzador, pero es un dato que tendremos que partir luego en el debate para hacer estas cosas. Le paso la palabra a Alberto. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Muchas gracias también a la organización, al CAOM, por invitarme a participar en esta sesión, que como no puede ser de otra forma, hablando del euro, hablando de la crisis de España, etc., pues es bastante interesante. Me ha gustado mucho la conferencia, la charla de Pedro, a cuyas tesis ya conozco. Es cierto que no nos ha presentado expectativas agradables, cierto también que no es fácil hacerlo en este contexto. Me recuerda mucho a un compañero nuestro que es Alberto Montero, que comenzó un día una charla que hacía yo con él y comenzó diciendo: por favor, bajen las persianas, que no quiero que nadie se tire después de terminar mi colección. No obstante, dado que Pedro ha hecho esa intervención, yo, siendo realista, pues intentaré quitarle un poco de oscuridad, por lo menos en no a los hechos objetivos, que son los que desgraciadamente, pues no desgraciadamente, lo ha hecho muy bien, pero desgraciadamente son así. Son los hechos económicos, que se puede contrastar con datos. Antes discutíamos de la pertinencia o no de traer PowerPoint para ilustrar pues todo lo que estaba comentando y describiendo Pedro. Realmente, aprovechando que él ha valorado especialmente, ha descrito el proceso de la crisis fundamentalmente a través del papel de la institución, de lo que es la Unión Europea y todo el entramado de relaciones que ello supone, yo quisiera pues aprovechar esa intervención para inscribirla en un concepto más amplio, que evidentemente por falta de tiempo Pedro no ha podido profundizar en ello. Como terminaré con otras cuantas alternativas, yo creo que en la línea de Pedro, pero con importantes diferencias quizás también que pueden entrar para el debate, creo que haciéndolo más interesante. En primer lugar, es un hecho que vivimos en un sistema económico que se llama capitalismo. Y esto implica que estamos sujetos a una determinada dinámica, a unas determinadas leyes de funcionamiento de las que dentro de este sistema no te puedes escapar. Una de esas dinámicas es que la actividad económica se basa en el hecho de que hay una actividad rentable. Simplificándolo mucho, lo que podemos decir es que el sistema capitalista, el sistema en el que estamos actualmente, se basa en tres fases. Una fase de financiación, por la cual, por ejemplo, una empresa recibe dinero o acumula dinero, contrata trabajadores y medios de producción, las materias primas que va a necesitar, etc. Pasa a una segunda fase, que la segunda fase es la fase de la producción, produce algo, y una tercera fase que es la fase del intento de la venta, de vender ese producto. Si lo vende exitosamente, recibe unos beneficios y esos beneficios los reinvierte. Quiere decir que vuelve a comenzar otra vez en la fase número 1, pero ampliando la capacidad productiva. Este proceso es el llamado crecimiento económico y es lo que nos permite que al pasar a un nuevo ciclo tengamos mejores coches, mejor capacidad productiva y también podamos contratar a más trabajadores. Si el proceso se interrumpe en algún punto, estamos hablando de una crisis. Se puede interrumpir en diferentes espacios, diferentes fases. Es decir, no es lo mismo una crisis que se interrumpa en la fase primera, cuando, por ejemplo, el banco no te quiere dar dinero, y si no te quiere dar dinero, tú no puedes contratar trabajadores. Por lo tanto, entras en crisis porque no completas el ciclo, porque no hay crecimiento económico. Si resulta que hay sabotajes en la producción o que el precio de las materias primas se ha disparado, tampoco podrás pasar de la fase número 2. Y si finalmente resulta que tú has llegado de forma exitosa a la fase número 3 y tienes tus productos ahí encima de la mesa, pero no hay nadie que te los quiera comprar, pues resulta que entonces tampoco vas a poder completar el ciclo, no vas a poder comenzar otro ciclo nuevo y en ese sentido se dispara otra vez la crisis. Podemos ilustrarlo con el ejemplo de una industria de automóviles que tiene sus automóviles ya en el concesionario, listo para vender, pero resulta que no hay nadie que los quiera comprar, por las razones que sea, porque no gusten, porque la gente se haya empobrecido tanto que no pueda comprar esos vehículos, porque no se puedan endeudar para comprar esos vehículos, las razones que sean. La cuestión es que ese empresario, esa empresa, realmente ya tiene coches para vender y resulta que no se los compran. Entonces los trabajadores que tiene esa empresa no les sirven ya, porque ya no va a poderse a producir más coches cuando ya tiene esperando que se vendan unos cuantos. Entonces despide a esos trabajadores y resulta que esos trabajadores son los que compran en otras empresas. Esto es lo que hace que se comience un círculo vicioso claramente recesivo.
Pero digo esto porque el capitalismo funciona así, porque el capitalismo necesita del crecimiento económico y el crecimiento económico es necesario para poder crear empleo en el sistema económico capitalista. Y para que haya crecimiento económico, un empresario ha de decidir completar ese ciclo. ¿Y qué es lo que mueve a un empresario para completar ese ciclo? ¿Acaso el altruismo? Evidentemente no. Lo que hay es un concepto que se llama rentabilidad, que es que el empresario invierte 1.000 euros con la esperanza de obtener 1.200, 1.300 al final del ciclo. Porque si resulta que le dicen que va a invertir 1.000 euros y va a recibir 800, no contrata trabajadores, porque sabe que no es rentable y no va a comenzar esa actividad. Y este es, a grandes rasgos, de forma grosera, el funcionamiento del ciclo del capital, del crecimiento económico. Por eso, en los años a los que Pedro Montes hacía referencia, hablando de Zapatero, el debate político se circunscribía a quién crecía más, a quién conseguía que el crecimiento económico fuera más alto, porque eso permitía producir con un nivel tecnológico más amplio, crear, digamos, contratar más trabajadores, etc. Ahora bien, este funcionamiento abstracto que estoy aquí describiendo se inscribe siempre en unas determinadas instituciones. Es decir, está siempre sujeto a la tradición, a las culturas, a las leyes, a las normas, y a mí lo que me interesa es la parte que ha dicho Pedro, ¿no? El corpus jurídico donde se inserta ese modo de funcionar, el corpus jurídico donde se va a insertar este proceso del ciclo capitalista. Por una razón muy sencilla, y es que como todos los países y las economías capitalistas tienen que crecer para crear empleo, lo que hay es diferencias en las formas de crecer. No es lo mismo el crecimiento de Alemania, que el de España, que el de China, que el de cualquier país de América Latina, a pesar de que todos sean economías capitalistas. Dicho de otra forma, todos los países capitalistas necesitan crecer, pero cada uno puede crecer de una forma diferente, buscando y ajustándose a sus instituciones, y a sus fórmulas y a los recursos que tengan. En este sentido, vamos a un ejemplo extremo, que yo creo que puede servir muy bien para ilustrarlo, y es China. China, con una economía que evidentemente necesita ese crecimiento económico para poder sobrevivir, resulta que empieza el ciclo perfectamente. Tiene dinero, lo ha acumulado, contrata trabajadores, les paga una miseria, evidentemente, produce y vende. ¿Pero dónde vende? Vende en el exterior, vende fundamentalmente en los países extranjeros. Recibe dinero de esa venta y por lo tanto vuelve a comenzar, y como tiene unos salarios muy bajos le permite que esa venta sea muy alta y entonces le permite acumular mucho y crecer a esas tasas del 10%, del 9%, etc. El hecho de que sus trabajadores cobren poco es muy importante dentro de ese modelo, porque si cobraran mucho, pues la capacidad que podría ahorrar esa economía para volver a invertir sería menor. Entonces, a China no le importa que sus trabajadores cobren poco, porque en definitiva los productos que produce los compran otros trabajadores, no los suyos. Es un modelo, digamos, dirigido por las exportaciones. Un modelo similar, es decir, que sus productos los venden fuera, que el ciclo lo terminan vendiendo los productos en el exterior. Claro, si uno lo piensa así, dice, no es posible que todos los países exporten más de lo que importan, porque evidentemente en el mundo las importaciones tienen que ser iguales a las exportaciones. Si hay países que exportan más de lo que importan, habrá países que importen más de lo que exporten. Por esa razón hay que buscar la otra cara de la moneda siempre. En el caso de China, por ejemplo, a grandes rasgos es Estados Unidos. Y en el caso de Alemania, a grandes rasgos, y lo ha dicho Pedro, es la periferia europea. Grecia, Portugal y España, que son países que han importado mucho más de lo que han exportado. Entonces, ese modelo es simbiótico. Es un modelo, el modelo de crecimiento de Alemania, de exportar más de lo que importa, es hermano, es un modelo simbiótico con el modelo, por ejemplo, de crecimiento de España, que se importa más de lo que exporta. ¿Y cómo se articula? Pues lo decía un directivo alemán de una forma muy gráfica y muy interesante. Decía, nosotros les prestamos el dinero a los españoles que necesitan para comprar nuestros coches. Y ese es el sistema, eso es lo que permite que el esquema funcione. Alemania vende en el extranjero, recibe dinero y ese dinero se lo presta a los países del sur para que los países del sur sigan comprando sus productos. Esto va generando lo que decía Pedro, que eran los déficits exteriores, los déficits comerciales, que hace que haya países que en el sur, como España, pues crezca el déficit comercial de una forma extraordinaria, que evidentemente se sustentan sobre la fragilidad de algo. Y ese algo, en el caso español, es la burbuja inmobiliaria. En el momento que la burbuja estalla, ese esquema se rompe y lo único que te queda después es un reguero de deudas, que son las deudas a las que Pedro hacía referencia.
Pero me gusta hacerlo así, hacer esta interpretación, digamos, paralela a la exposición de Pedro, porque ha de quedar muy claro que ese endeudamiento extremadamente alto de la economía española no es casual, es funcional a la supervivencia del capitalismo. Es necesario para que el capitalismo pudiera sobrevivir, el capitalismo español. Y esto es muy sencillo de comprender, porque cuando España se introduce en la Unión Europea, como Grecia y Portugal, lo hace con un desarrollo capitalista mucho más retrasado, porque han padecido dictaduras militares que han impedido que el desarrollo capitalista y el desarrollo tecnológico pueda ser similar o aspirar a ser similar a la fortaleza económica y desarrollo capitalista de países como Alemania y Francia. Esto quiere decir que la estructura productiva de España no se parece en absoluto a la estructura productiva de Alemania. De hecho, si uno mira lo que más exporta y más contribuye positivamente a las exportaciones alemanas, te encuentras medicamentos, todo tipo de productos farmacéuticos, todo productos de alto valor añadido, de alto componente tecnológico, helicópteros en su conjunto, aviones de combate. Y cuando miras ese mismo elemento, lo que más contribuye positivamente a la cuenta comercial española, te encuentras productos agrícolas. Frutas, hortalizas, productos de mucho menos valor añadido y que requieren para su producción y exportación una mano de obra mucho menos cualificada. Aquí es donde entra la educación. ¿Qué se ha formado en España? Se han educado generaciones de forma funcional al sistema de crecimiento. Aquí se crecía en torno a una burbuja inmobiliaria y lo que necesitabas eran albañiles, gente que te pusiera aire acondicionado, y en la medida que fueran gente cualificada, que fueran ingenieros, que fueran arquitectos, cuando este modelo de crecimiento desaparece por obviedad, aunque el ciclo, digamos, de capital, del ciclo económico sea lento, sean 10 años de burbuja, cuando desaparece, te sobran los ingenieros, te sobran los albañiles, te sobran los arquitectos y entonces se marchan. Se marchan porque te sobra gente cualificada para una estructura productiva de tan poco valor añadido. Por eso los ingenieros se van desde aquí hacia donde hay puestos de trabajo, porque allí sí hay industria, porque allí sí hay valor añadido, digamos, industria de alto valor añadido, que pueden absorber, evidentemente, hasta cierto punto, pero pueden absorber todo ese potencial. Esto quiere decir, como decía, que la estructura productiva es diferente de la alemana, la francesa y sobre todo de la española, de los países de la periferia. Y cuando España se inserta en la Unión Europea, lo que le dicen desde la Unión Europea es: tú tienes un retraso en el desarrollo económico muy profundo, pero claro, en el capitalismo competimos todos con todos. Los trabajadores competimos contra los trabajadores, los estudiantes competimos contra los estudiantes, las empresas contra las empresas y los estados contra los estados. Los estados quieren vender en el extranjero y compiten con otros estados que también quieren hacerlo. Entonces Alemania, que era la que pilota desde hace mucho tiempo en la Unión Europea, en el desarrollo que ha explicado Pedro, se basa no en la unión romántica de los pueblos, sino en una articulación interesada de lo que son los intereses económicos de las dos grandes potencias, Francia y Alemania. Y en los últimos tiempos, después de la reunificación alemana, es la hegemonía alemana la que va marcando las directrices, la que pilota todo el proceso de integración. Y es Alemania la que al final pues, hace una estructuración, un reparto de la estructura productiva en Europa. Y dice, si nosotros ya vendemos productos de alto valor añadido, a España le toca otra cosa, y a España le toca especializarse en el ladrillo, en el turismo, en otro tipo de industria. Entonces, la integración en la Unión Europea, no ya en el euro, sino la integración en la Unión Europea, condiciona la estructura productiva y condiciona el modelo de crecimiento de nuestro país, del de Portugal, del de Grecia. Evidentemente, cuando llega el euro, pues entonces se te pone una camisa de fuerza que te impide ir corrigiendo los desequilibrios comerciales que se han ido expandiendo a lo largo del tiempo. Pero es la Unión Europea la que, digamos, su articulación, en tanto que responden a procesos que requieren crecimiento económico, porque son economías capitalistas, pues consigue que España sea lo que es España hoy. Bien, ahora llegamos a la situación actual, se quiebra el modelo de la burbuja inmobiliaria, nos quedamos con un reguero de deuda que lo ha dicho Pedro, al decirlo de forma agregada se puede malinterpretar, porque estamos hablando de unas cantidades astronómicas de deuda, pero que haciendo la desagregación corresponde a deuda que fundamentalmente son de empresas no financieras, luego empresas financieras, luego hogares, pero incluso haciendo la desagregación por hogares, son los hogares más ricos los que más han endeudado, los que más capacidad tenían de endeudarse, entre otras cosas, luego los hogares más pobres, luego el Estado,
Dentro del Estado, la administración central, luego las comunidades autónomas muy de lejos y luego la administración local. Esa es un poco la jerarquización de la participación en la deuda total y a niveles muy alejados. La deuda pública era un 20% de todo ese total de deuda hoy, que después de haber crecido exponencialmente después del inicio de la crisis. Pero toda esa deuda privada, ese reguero de deuda privada, es lo que nos queda hoy como consecuencia de que nuestro modelo de construcción se nos ha caído. Y nuestro modelo de construcción era lo que permitía al capitalismo español sobrevivir. Porque el capitalismo español no podía sobrevivir compitiendo contra Alemania, era imposible. No tenemos ese desarrollo tecnológico, no podemos producir helicópteros y que nos lo compren a nosotros y no a los alemanes. Llevan mucho camino de ventaja. Entonces a nosotros nos tocaba inventarnos algo. Y ese inventarnos algo, el capitalismo encuentra el espacio de la construcción, de los boom inmobiliarios, no este reciente solo, el del 92 y otros tantos boom inmobiliarios que permiten al capitalismo algo tan absurdo como seguir creciendo artificialmente, pero eso sí, evidentemente crea empleo, que es lo que es la burbuja inmobiliaria. Te permite hacer que el ciclo del capital funcione, que ese ciclo que decía de fase 1, fase 2 y fase 3 se pueda completar. Fase 1, tengo dinero porque me lo prestan los alemanes. Fase 2, contrato trabajadores, produzco casas. Fase 3, vendo la casa, vuelvo a construir más casas. Y permite que la economía pueda prosperar generando todo tipo de disfunciones, como es obvio. Pero cuando eso se agota, cuando ya quiebra el modelo, pues crisis capitalista y todo se te viene abajo. Y el problema que nos encontramos ahora es qué lugar en el mundo está para España. Tan sencillo como eso. Dentro del sistema capitalista, la respuesta a cómo salir de la crisis tiene que responderse automáticamente si la gente es seria, diciendo, si esto es el capitalismo y quiero responder a la crisis y salir de ella, necesito decir qué espacios son rentables para las empresas españolas. Es decir, necesito que las empresas tengan incentivos para contratar trabajadores. Marco del capitalismo, así funcionan las cosas. Necesito que los empresarios se sientan incentivados a contratar trabajadores de alguna forma. ¿Qué pasa? Que estamos en un contexto histórico absolutamente nuevo, donde hay nuevos jugadores a nivel internacional. Está China, está India, está Asia como un conjunto, está América Latina como un conjunto. Prácticamente los únicos que todavía no han arrancado en esta competición es África. Pero es un contexto que no se había visto en la historia del capitalismo nunca, un contexto de globalización económica, de globalización financiera, en el que todos competimos contra todos. Y nosotros tenemos, desgraciadamente, las de perder. Entonces, en este punto, hay como tres opciones. La primera es la que, digamos, las dos primeras son salidas dentro del marco institucional actual. Es decir, aceptando el marco institucional construido por la Unión Europea. Esa es la opción oficial. La opción oficial dice, reconoce todo esto que estoy diciendo yo y que ha dicho Pedro antes, y dice, muy bien, pues España, que ya no puede competir contra Alemania ni contra Francia, y que España que tampoco puede crear una burbuja inmobiliaria en este momento, lo que le va a tocar es competir contra países como China, países de menor valor añadido, que compitan en su liga. Es decir, España tiene que ser competitiva, y ese es el discurso. Ser competitiva significa que te compren a ti los productos y no a los rivales. Y para que eso lo hagan así, tú tienes que vender más barato. Entonces lo que se habla es del concepto de evaluación interna. Como no puedes devaluar la moneda porque estamos en el euro, lo único que te puede permitir bajar los precios es devaluar los salarios, también el margen de beneficio, pero de esto se olvidan a menudo, pero los salarios. Entonces, claro, lo que están intentando es devaluar a toda la economía para que podamos vender productos al extranjero y que nos lo compren a nosotros en vez de a los chinos. Bien, a los chinos, como poner un ejemplo, evidentemente, competir a nivel mundial. Esto en economía se llama carrera hacia el fondo, se llama empobrecer al vecino, porque es obvio que no todos pueden ganar, porque las devaluaciones competitivas a las que hacía referencia Pedro también eran una forma de batallar unos con otros. Tú devalúas la moneda, el otro devalúa la moneda, tú vuelves a devaluarla, el otro la devalúa, y al final suele acabar, si no hay una buena razón, con violencia. Violencia de te meto el tanque en tu país y verás cómo no devalúas más, ¿no? Es una fórmula de decir, vamos a acabar los problemas económicos por otra vía. Bien, si tú bajas los salarios y el otro baja los salarios más, y tú sigues bajando los salarios, es obvio que aquí no todos pueden ser exportadores netos. La propuesta que hace la Troika para la Unión Europea es que todos los países que están en crisis ahora sean más competitivos. Es absurdo pensar que todos pueden ser competitivos.
a nivel global. Es decir, aquí hay gente que va a perder, concretamente la mitad, porque es evidente que no todos pueden ser exportadores netos. Claro, eso es si nos creyéramos que esos son sus objetivos reales. Sus objetivos reales es que para construir ese modelo de crecimiento en el que se les dice, cuando tú puedas vender tus productos más baratos que el resto, te los comprarán a ti y entonces habrás generado ese espacio de rentabilidad que hará que los empresarios sí quieran invertir y contratarán trabajadores. No importa que les paguen poco, porque aquí viene la tesis neoliberal de mejor que le paguen una miseria que no le paguen nada. Entonces, evidentemente, ese es su discurso. Es una esperanza, es la fe puesta en que eso pueda funcionar. Pero evidentemente es socialmente imposible. Socialmente imposible aceptar que una sociedad como la nuestra pueda tolerar una regresión social de esa magnitud. Por eso parece una vía muerta, no solo por razones económicas, sino también por razones sociales. En segundo lugar, podríamos plantear una reestructuración interna en el marco de la Unión Europea. Si tenemos un modelo simbiótico de que Alemania ha crecido así, de que España ha crecido de la forma totalmente opuesta, que se han hermanado los modelos de crecimiento, podría comprenderse que existe la opción, teóricamente, de utilizar las instituciones europeas, el Banco Central Europeo y el resto de instituciones, para ir corrigiendo esos desequilibrios. Es una opción utópica. Es utópica porque estamos hablando de que el Banco Central Europeo podría financiar procesos de modernización industrial en los países de la periferia, a la vez que le va mermando los recursos a los países del centro, como Alemania y Francia. Es obvio que no parece que estén por la labor de hacerlo. Así que ellos han elegido la primera opción y la segunda parece políticamente imposible de aceptar. La primera opción es importante también entenderla en términos políticos, porque ese modelo de crecimiento al que se conduce, al que, digamos, está abocada los países de la periferia si siguen las directrices de la Troika, requiere un modelo de sociedad que les sea funcional. Lo que estoy diciendo es que al capitalismo, para conseguir eso, le sobran los derechos laborales, le sobra la educación pública, le sobra la sanidad pública, le sobra todo lo que obstaculice que el precio vendido al final sea más barato. Y eso, en eso están, es obvio, en eso están, porque es el modelo de sociedad funcional que requiere para ese modelo de crecimiento. Es decir, el capitalismo sigue funcionando, se le da la razón a los marxistas clásicos, como no puede ser de otra forma, porque se reconoce que, en última instancia, la competición global lleva a una convergencia a la baja de los salarios. Y como es una lucha competitiva, pues si tú no lo haces, pues te quedarás con toda tu gente sin capacidad de generar un espacio de rentabilidad y otros países aprovecharán de ellos. Como el capitalismo es contradictorio, hay que sumar otro elemento más. Si todos los países devalúan internamente, hasta los exportadores salen perdiendo. Porque Alemania ya está cayendo también su economía, se va reduciendo su crecimiento económico, porque lo que antes vendía a España, ahora como nos estamos empobreciendo como economía, ya no le compramos tanto. En la medida que se profundice la regresión económica en Grecia, en Portugal y en España, los países que exportaban a estas zonas pues también se verán afectados. Y es al final un desplome muy típico del sistema capitalista y muy parecido a lo de los años 30. Y hay una tercera opción que es obvia, y es la que Pedro suscribe, aunque aquí añadiré bastantes matices, y es la salida de las instituciones. No aceptar que esas instituciones determinen el modelo de crecimiento que nosotros vamos a tener. Porque es evidente que el euro es una camisa de fuerzas, pero más allá del euro, la Unión Europea en sí misma es profundamente antidemocrática, y no por casualidad, porque en la Constitución, digamos, en el germen de la Unión Europea había unos intereses de los Estados por, digamos, facilitar los intereses empresariales de cada país. Alemania, Francia, lo ha descrito históricamente Pedro. Pero en el proceso de formulación y desarrollo de la Unión Europea, lo que acaba ocurriendo finalmente es que triunfan las tesis neoliberales y sobre todo su filosofía. Y su filosofía es la filosofía de los tecnócratas, que para que nos entendamos se trata de dividir a la gente en dos, en los técnicos neutrales y los demás. Los técnicos neutrales son supuestamente los que saben lo que queremos todos y lo que necesitamos todos, y los demás somos los tontos que no podemos opinar. Como los tontos que no podemos opinar somos gente impulsiva, que nos dejamos llevar por los sentimientos, que queremos redistribuir la riqueza y eso está mal, pues realmente neutralizan nuestras capacidades de decidir a través de la constitución de instituciones que no podamos tocar. Por ejemplo, la Troika.
El Banco Central Europeo está formulado con esa hipótesis. La Comisión Europea, el Consejo de Estado, todas las instituciones supranacionales de la Unión Europea tienen un déficit democrático enorme, son directamente antidemocráticas, pero porque permiten cortocircuitar las decisiones que se puedan tomar en los parlamentos nacionales. El otro día estábamos debatiendo, íbamos a empezar la ponencia de la discusión del Banco Malo. El Banco Malo se discutía un día después y entonces en la ponencia presentamos las enmiendas. Y habíamos presentado al resto de grupos, que no era del Partido Popular, 101 enmiendas. Y decía el portavoz del Partido Popular, decía, bueno, todavía no las hemos leído, pero voy a ser sincero, no vamos a aprobar ninguna, porque, o sea, lo primero es prepotencia, pero uno se acaba acostumbrando, pero lo segundo era lo interesante. Dice, porque todas tienen que ver con la Troika. Dice, y con la Troika no se discute. Claro, ¿y quién discute entonces con la Troika? ¿Qué herramientas tiene la ciudadanía para valorar lo que se va a hacer al final con la educación, con la sanidad, con las pensiones? Ninguna. Esa es lo que nos tiene que llevar a denunciar que hoy no existe democracia. Es un elemento político, está paralelo a la economía, pero es un elemento político. Entonces no es tanto el euro como mecanismo monetario, sino la propia Constitución de la Unión Europea, que es funcional a un modelo de crecimiento que se impone desde los países del centro, Alemania, Francia, etc. Entonces, una salida institucional requiere una base social muy amplia. Porque una salida institucional la podemos discutir aquí entre 50 personas, pero luego tenemos que ponerla en marcha con el apoyo de la mayor parte de la gente. Esto América Latina lo aprendió muy bien. No se pueden poner en marcha procesos constituyentes y procesos de ruptura institucional, de procesos de nueva constitución que se basen en una determinada filosofía si no tienes a la mayoría de la población de tu parte. Porque podemos discutir si conviene o no salir del euro, pero desgraciadamente no somos nosotros los que vamos a tomar esa decisión, que no estamos en el poder. Entonces es evidente que para poder romper con las instituciones necesitamos una base social por un lado. Y luego, romper en las instituciones supone pensar que por un lado está el euro como elemento monetario, que si nos salimos, y aquí llegan los matices con Pedro, si nos salimos, estamos en la misma situación, pero de forma más aliviada. Quiero decir, seguimos estando en el capitalismo, y ese es el problema. Porque tú devalúas, tienes el euro, imprimes dinero, devalúas tu moneda, pero sigues teniendo que competir. Sigues teniendo que hacer el ciclo del capital. Sigues estando en el problema. Eso sí, has roto la opción número 1, que es devaluar internamente. Y si nos ponemos a elegir, pues puede parecer mucho más razonable. De hecho, en el estadio actual, donde el proceso de devaluación interna está destrozando la sociedad, es obvio que plantear la salida del euro pues es digamos, puede considerarse un mal menor, que es un poco la tesis que puede plantear Pedro. Pero no es la solución. O sea, puede ser un mecanismo de alivio que nos permita recuperar herramientas. Claro, que si eso va acompañado de otras cuestiones, entonces sí podemos estar mucho más de acuerdo. Esas otras cuestiones son cómo pensamos si España tiene lugar en el mundo o si no lo tiene. Y aquí es donde entramos ya directamente casi en los debates de reformismo-revolución, otra vez, porque es pensar si realmente es posible mantener un sistema capitalista que no esté abocado a que seamos prácticamente semi-esclavos que tengan que competir contra el resto del mundo, teniendo en cuenta que el estado del bienestar, por lo menos en mi opinión, es casi una anécdota histórica dada en un contexto histórico muy particular en el que se reconstituía la Unión Europea, o sea, los países europeos, pero que no jugaba ni China, ni Asia, ni jugaba África, ni jugaba América Latina. Ahora que juegan y que todos competimos en el tablero, la cosa cambia y entonces tenemos que valorar si podemos salir. Prácticamente hay una fórmula que siempre nos dirán desde la izquierda, y voy terminando, y es, sí, nos salimos del euro, devaluamos la moneda, exportamos. De hecho, he cogido una frase, perdona Pedro, que has dicho, cuando el país vuelva a exportar, que es para cuando salimos del euro, quienes quieren salir del euro lo hacen con ese fin, es decir, bueno, aceptamos que estamos en el capitalismo, aceptamos que tenemos que volver a crecer y para eso necesitamos vender los productos fuera otra vez, que es lo que se hacía para corregir los déficits exteriores. El problema es que para poder hacer eso y exportar y poder jugar con las exportaciones y las importaciones necesitas volver a cierto proteccionismo. Y ese modelo proteccionista, en cierta medida, solo va a poder funcionar en gran medida, si lo pensáramos a gran escala, con la base de la sobreexplotación de otros países en el tercer mundo, a nivel energético, a nivel de recursos, de toda naturaleza, etc. Sumándole a todo esto, que es obvio que el capitalismo, y no creo que ningún programa de izquierda sea serio si no acepta esto,
y creo que sería una farsa si no lo acepta, que el planeta tiene sus límites, que los estamos rebasando y que es imposible comprender una salida a la crisis que no sea fuera del capitalismo, porque dentro del capitalismo, que necesita ese creciente recurso al despilfarro y al tormento de los recursos naturales, realmente es imposible mantener a escala global, solo como anécdota en determinadas regiones. En este contexto hay algunas cosas que hago matices también. El problema fundamental es el endeudamiento actual, pero no es el problema fundamental, perdón, es un lastre. El endeudamiento es un lastre, no un problema fundamental. El problema fundamental, podríamos decir que el capitalismo, el problema más inmediato es qué modelo productivo queremos, si queremos ir ganando una competición, aceptando que la van a perder otros, siempre importante, pero el endeudamiento es el lastre, es precisamente lo que utilizan ellos para utilizar como palanca y justificar todos sus planes de austeridad. Incluso en cierta medida Pedro lo hacía. Decía, como esto tenemos que pagarlo, se justifica que tengamos que hacer ciertos recortes, cierto programa de ajuste. No quiere decir que un ajuste no sea necesario. En cuanto te salgas del euro tienes que plantear un ajuste bastante importante. Pero en la actualidad, realmente, el hecho de tener que devolver las deudas justifica todos los recortes. Justifica todos los recortes y todos los planes de austeridad. Pero las deudas, al ser un lastre, tienen fórmulas de resolverse. En primer lugar, una que plantean los liberales, que es la inflación. Ellos quieren bonitas épocas de inflación que corroan las deudas. La inflación, pues al final lo que hace es que va a perjudicar a los acreedores. Si yo os presto a vosotros 1000 euros correspondientes a un coche y mañana me devolvéis 1000 euros porque ha habido una inflación y se corresponde con una barra de pan, aquí soy yo quien ha perdido. Entonces la inflación ayuda a corroer las deudas, con otros costes, evidentemente, pero puede ser una salida que planteen desde las posiciones liberales. Y segundo, una quita. Pero aquí tenemos que entrar en temas más políticos de si es justa la quita o no. Reestructuración de la deuda, en definitiva. Pedro se ha referido con el concepto moratoria. Pero no solo a la deuda pública, que es a la que solemos hacer referencia, sino a la deuda privada, que es fundamentalmente el problema de este país. Es decir, que es imposible devolverla. Es imposible devolver la deuda privada de este país. La cuestión es que no es tan fácil discernir qué deuda se devuelve y qué no, porque antes he dicho cuál es la jerarquía. Sería justo que el Banco Santander y no devolviera todas sus deudas, que es una de las entidades más endeudadas con el resto del sistema financiero. ¿Sería justo o no? Entonces aquí podríamos entrar en el debate en elementos de estrategia política. Yo creo que una estrategia política interesante sería dejar quebrar al sistema financiero. Dejarlo quebrar porque está quebrado, reconozcamos, está quebrado. Se salvan los ahorros con mecanismos que se pueden articular para salvar los ahorros. Una vez se haya quebrado, tú nacionalizas el sistema financiero, pero no reconoces las deudas cometidas con anterioridad. Entonces ya tienes un mecanismo de financiación. ¿Qué implica esto? La salida del euro. Pero ojo, implica la salida del euro, no es que pongas el euro en primer lugar. Porque creo que es un error político poner la bandera del euro para salir de la crisis. Porque si yo levanto la bandera del euro, levanta Izquierda Unida, levantamos nosotros la bandera de salir del euro, y finalmente salimos del euro y vemos que vamos a necesitar 2 o 3 años de desastre social, la gente que no suele entender el ciclo del capital, no suele entender el crecimiento económico, va a decir, tú me dijiste que esto había que hacerlo así. Por eso creo que es muy inteligente la estrategia de Syriza en Grecia, que dice, nosotros no queremos salir del euro, pero os vamos a proponer tantas cosas que nos vais a tener que echar. Claro, cuando te echen, tú eres quien gestiona las consecuencias de que ellos que te han provocado, pero no te van a culpar. Quiero decir que también son elementos políticos que hay que tener en cuenta al margen de la economía. Y creo que algunos elementos ya están encima de la mesa para el debate.